Muy buenos días. Gracias a Dios por un día más de la gran oportunidad que tenemos de ser enseñados a través de su palabra. En este día vamos a ver un tema importante para cada uno de nosotros y se llama la provisión de la novia. No olvides que hemos estado hablando de la novia de Cristo, que somos nosotros, la iglesia, su pueblo aquí en la tierra, y que estamos esperando su regreso. Vamos a ver una porción de la Escritura en el libro de Génesis capítulo 22, versos 14 al 18. Te voy a pedir que me acompañes. Dice la Escritura de esta manera: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Oremos, pongamos este tiempo en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte las gracias en este día por la oportunidad, el privilegio que tenemos de ser enseñados a través de tu palabra. Oramos pidiendo que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, el Espíritu de verdad, que nos enseñe y conduzca a toda verdad, y que tome el control total de este tiempo, de mis palabras, para que sirvan de edificación a mi persona y a todos aquellos que estaremos hoy reunidos escuchando esta porción de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, renunciamos también a querer darle una interpretación diferente a la que tú tienes en ella, y aún oramos para que con un espíritu de mansedumbre decidimos recibir tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Muy bien, te dije mi mente porque el corazón o nuestro corazón es el asiento de las emociones, de nuestra voluntad y de nuestro intelecto. Acá solamente procesamos lo que vamos a asimilar o mantener en nuestro corazón, y que de una u otra manera lo que sale de nuestro corazón, eso es lo que da destino a nuestra vida. Muy bien, en esta porción de la Escritura vemos en el capítulo 22, versos 14 al 18, que es la porción que leímos. Cuando inicia en el verso 1 del capítulo 22, nos dice la Escritura que Abraham fue probado. Veamos lo que dice Génesis capítulo 22, verso 1. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. En el verso 2 dice: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cuando nosotros vemos la porción de esta historia en el capítulo 22, vamos a darnos cuenta el por qué en el verso 14, después de lo que sucedió, y te voy a comentar un poco más, que se mueve Abraham del lugar donde estaba al lugar a donde el Señor le había dicho que tenía que sacrificar a su hijo Isaac, y no porque el Señor le gustaran o le gusten los sacrificios humanos, más bien a través de este pasaje nos muestra que a Dios no le gustan los sacrificios humanos. Pero el Señor estaba probando la fe de Abraham.
tú y yo, o yo y tú, seremos probados en nuestra fe a Dios. ¿Cuándo? En todo tiempo, porque esto nos va a permitir poder saber si todavía estamos en el camino. Muy bien, entonces, ¿qué hizo Abraham? Fue obediente y se dirigió al lugar hacia donde el Señor le había dicho, a tierra de Moriah, en el monte que hoy conocemos como Monte Sión, donde se edificó el templo de Israel y que hoy en día existe en la tierra de Israel, a donde el pueblo de Israel en el Muro de los Lamentos van a poner todas peticiones y a clamar a Dios. En ese lugar, en aquel tiempo, hace varios miles de años, el Señor le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. Cuando estaba a punto de hacerlo, dice que él escuchó la voz del ángel de Jehová, cuando le dice que sabía que Abraham iba a obedecer, que no atentara contra la vida de Isaac. En ese momento dice que volteó Isaac y que vio entre los zarzales un cordero trabado de sus cuernos, y toma, o le dice, ahí está el sacrificio, y toma a ese cordero y lo sacrifica para que de esta manera se cumpliera lo que el Señor le estaba pidiendo a Abraham a través de su obediencia. Y no solamente su obediencia, sino probar su fe, cuánto amaba al Señor. Por eso leímos, y repito la porción de la Escritura que leímos de Génesis 22, verso 14 al 18, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Perdón. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Abraham, el padre de la fe, cuando vamos al libro de Génesis, se menciona desde Génesis 12, verso 1, hasta Génesis 25, verso 11. Un hombre que fue llamado por Dios, por Jehová, a la edad de 75 años. Y nos dice en Génesis 25, verso 7, que Abraham murió a la edad de 175 años. Un hombre que vivió muy cerca del Señor durante un periodo de vida de 100 años. Y que para el tiempo en el cual sacrifica o lleva a sacrificar a Isaac, estábamos viendo que había pasado él arriba de 100 años. Hay mucha de enseñanza en la vida de Abraham para nuestras vidas en estos días, y por eso se le conoce como el padre de la fe, o uno de los patriarcas de la nación de Israel. Esta historia del patriarca Abraham nos enseña no solo la fe de él, también su obediencia y su valor para creer con firmeza. Y que en estos tiempos tú y yo necesitamos tener esa misma fe, esa misma obediencia y ese mismo valor para creer y no dudar de lo que Dios ha dicho para tu vida y para mi vida y para nuestra nación en México. No dudando de las promesas de Dios y de que nuestro abasto siempre proviene de Dios.
Yo te puedo decir que en medio de esta situación de crisis sanitaria, ha habido una crisis económica y emocional para muchos hogares, para muchos hombres y mujeres. Pero también te puedo decir que Dios ha provisto y siempre llega a tiempo, como en el caso de Abraham. En Génesis 22:14, ya lo leímos y releeremos porque esta es la parte central de nuestra enseñanza, la provisión de la novia. La provisión proviene de Dios para cada uno de nosotros. En la Nueva Traducción Viviente leemos: Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio: en el monte del Señor será provisto. No solamente es una historia, sino también hay algo detrás de este pasaje. ¿Qué nos está diciendo? Que tú y yo no busquemos en la tierra lo que proviene de Dios cuando nosotros buscamos o alzamos nuestra vista al cielo. ¿A dónde tenemos que ir? Primeramente, a solicitar provisión y oportuno socorro a nuestro Señor. No olvidemos que nos dice el apóstol Pablo a través de la carta de Filipenses que el Señor puede suplir cualquier necesidad en ti y en mí conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La misma Escritura nos dice que el Señor es el dueño del oro y de la plata, y todo lo que hay en la tierra es de Él. Tanto tú como yo somos de Él. Entonces, ¿cómo no nos dará todo lo que le pidamos? Por eso el mismo Señor Jesús, en Mateo capítulo 6, verso 33, dice: mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo, no dice algunas cosas, dice y todo será añadido. Todo lo que os falte será añadido. Pero para eso, tú y yo necesitamos creer y caminar en la verdad. Igualmente el apóstol Juan, en su carta de los Evangelios, en el capítulo 8, verso 32 al 36, nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Cuál es la verdad? Su palabra. Y por eso la escudriñamos a través de tomar alguna porción de ella y escudriñar qué es lo que hay ahí para ti, para mí en este tiempo. Aunque esta historia tiene miles de años, la palabra del Señor es la misma ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Crees que tu provisión viene de Dios? Yo te quiero decir que sí. No son nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestra preparación académica, nuestro carisma. Viene de Él. Y debemos reconocer que solamente Él es el único que puede proveer y seguirá proveyendo. ¿Qué significa provisión? Del latín provisio significa acción y efecto de ver con anticipación. Cuando nosotros vemos esta historia, el Señor le dice a Abraham en el Génesis capítulo 12 que saliera de su tierra y de su parentela a la tierra que Él le iba a mostrar. En el verso 2 le dice que esa tierra será exclusiva para sus descendientes, como una promesa. Pero también le dice, entre el 2 y el 3 le dice: tú serás padre de multitudes, tus descendientes serán, si puedes contar, como las estrellas del cielo o como los granos de arena en el desierto. Un hombre a la edad de 75 años y su mujer a la edad de 65 años, con un caso de esterilidad su mujer y que no había tenido descendientes, el Señor le da una promesa. Y dice la Escritura que Abraham lo creyó. Lo creyó. Y cuando nosotros leemos, te repito, entre Génesis 12 y Génesis 25,
la historia de Abraham, nos muestra que esa promesa que le dio el Señor a la edad de 75 años, recorrieron 25 años. ¿Para qué? Para que él pudiera recibir la promesa. A la edad de 100 años fue padre de Isaac. Y después de haber sido padre, imagínate, Dios mismo le pide que ahora sacrifique a su hijo, a su único hijo. Esa es una figura anticipada de nuestro Señor Jesucristo, el único hijo, el unigénito hijo de Dios, que fue entregado por ti y por mí para perdón de nuestros pecados. Entonces, te puedes imaginar ese cuadro de un hombre que no había tenido hijos y que recibe una promesa, pero pasando un periodo de tiempo, ahora le piden lo que él más amaba. Hazte esta pregunta, como yo me la sigo haciendo. ¿Qué es lo que más amas y que no has entregado y que te ha detenido para que seas obediente a la voluntad de Dios? Firme en tu fe, con valor, no dudando a quien te ha prometido. Y no es porque Dios quiera a ti o a mí oprimirnos, preocuparnos, angustiarnos, afligirnos, sino lo que Él quiere es saber dónde está nuestro corazón, dónde hemos depositado nuestra fe, si en lo que hemos recibido o en el Padre o en el Señor que provee. También significa provisión, facilitar lo necesario para un fin. Si te das cuenta, Abraham no podría ser padre de multitudes si no había un hijo. Y en este caso, de Isaac, a Isaac le nacieron dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob, que con el tiempo se convierte en Israel, y a través de él, de 12 hijos, empieza a crecer la nación de Israel a través de esas 12 tribus. Y es el Israel que hoy conocemos en su tierra y que está esperando el regreso de su Mesías. También significa ver delante de y enfrente de. Por eso cuando leemos la Escritura dice que él no dudó, él creyó en su corazón. Para empezar, como lo dice Génesis 12, y vamos ahí, Génesis 12, verso 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Te das cuenta la bendición que hemos recibido todos los seres humanos a través de la fe de este hombre? Verso 4 nos dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán, de su tierra, del lugar donde habitaba junto con su padre y otro hermano más, y posiblemente más familiares. ¿Sí? Pero él tuvo que salir y creyó. Cuando vamos viendo toda la historia, lo único que, si ponemos atención, nos vamos a maravillar y vamos a ver otras revelaciones más a través de cada uno de la historia de la vida de Abraham. ¿Qué más significa provisión? Preparar lo necesario y prevenir lo futuro. Por eso, cuando uno está firme en su fe, obedeciendo y con firmeza en nuestra fe, la novia, hablando de ti y de mí como pueblo del Señor, no permite dividir su mente con la idea de que ¿quién me va a proveer lo que necesito?
Mateo capítulo 6, verso 33 y 34 de la Nueva Traducción Viviente, que ya te había mencionado, pero en esa traducción nos dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. No solamente tienes que buscar el reino de los cielos y su justicia, sino también tienes que vivirlo. Y dice, o continúa el texto diciendo, y Él, hablando de Dios, les dará todo lo que necesiten. ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que me hace falta a mí? Aquí está la instrucción para que yo pueda recibirlo y tú también. Verso 34. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. No te afanes, no me debo de afanar, preocupándome de más por el día de mañana. Lo de hoy es suficiente para hoy, es lo que nos dice el Señor. Es por ello que tú y yo, como la novia del Señor, no mira en las cosas terrenales, sino mira solo en las cosas de arriba, donde tu vida y mi vida están guardadas. Dice Colosenses capítulo 3, verso 2. Es una orden. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Igualmente, ¿por qué nos dice esto? El Señor tiene todo lo suficiente para su novia. Dice el Salmo 91, verso 2, que es bienaventurado el que habita al abrigo del Altísimo. Dice que morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra allí, en ese salmo, en hebreo es la palabra Shaddai, que significa todopoderoso, el todo suficiente, el eternamente capaz de dar a su pueblo todo lo que le pida o necesite. Esto quiere decir que para ti y para mí, para nuestro Dios no hay nada imposible. Lo único que puede detener su mano para ti y para mí es la duda o no creer. Por eso, te repito, el Señor tiene todo lo suficiente para su novia. Dice Filipenses 4:19, que ya lo habíamos mencionado, hablando Pablo a los filipenses: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que te hace falta? Y no solamente estamos hablando de lo económico, porque hay quien tiene lo suficientemente en su economía, pero posiblemente le falte paz, le falte salud. Pues si eso te falta a ti, si eso me pudiera faltar a mí, nuestro Señor es todo suficiente para suplirnos todo lo que nos falta. Por eso afirmó, y vuelvo a repetir el pasaje, Abraham: la provisión está en su monte. ¿Por qué lo dijo así? ¿O por qué lo escribió? Porque quiere que tú y yo pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba. Si ponemos nuestros ojos en las cosas terrenales, podríamos claudicar y no querer continuar. Pero recuerda esto: nuestro Señor no ha perdido ninguna batalla. Por muy difícil humanamente para ti y para mí, nuestro Señor no ha perdido ninguna batalla. Abraham afirmó: la provisión viene del monte de Jehová. Repetimos, Génesis 22:14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Cuando entregamos a Dios lo que más amamos, hay bendición y multiplicación. Recuerda lo que dijo en Génesis 22, verso 16-17. Verso 16, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Verso 17, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia
como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Qué hay cuando entregamos lo que más amamos? Bendición y multiplicación. Y Abraham, si estuviera hoy aquí con nosotros, podría dar testimonio que el tiempo, el periodo de vida que vivió camino con el Señor, nada le faltó. Aún en los tiempos más difíciles, cuando leemos la historia, nos damos cuenta que en su tiempo hubo hambre y no le faltó. Hubo un tiempo que tuvo que rescatar a su sobrino Lot porque fue secuestrado y tuvo lo suficiente para ir a rescatarlo. No solamente en su casa tenía a los hombres para ir ahí, sino hubo gente que se alió con él para ir y rescatar a todos aquellos que habían sido secuestrados. Y así podemos seguir viendo todos los pasajes que menciona esta porción de la escritura de Génesis 12 al 25, de todo lo que fue viviendo Abraham, y la mano del Señor estuvo ahí. ¿Te has preguntado qué es lo que más amas? Ya lo habíamos dicho. No importa la edad física que tengas, cronológica que tengas, no importa la edad que tengas caminando con el Señor, hay cosas que todavía tú y yo tenemos que entregar. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie y con nada. Él quiere el primer lugar en tu vida, el primer lugar en mi vida. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque de esta manera viviremos. De otra manera, si no queremos soltar lo que está ocupando el primer lugar en la vida de nosotros, dijo Jesús, hay riesgo de perder nuestra vida. Recuerda que tu obediencia y mi obediencia alcanzará a mis generaciones. Génesis 22, 18 dice, en tu simiente, le dijo Dios a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Tu obediencia a la voluntad de Dios, respaldada por tu fe, no sabes a cuántos más traerá de bendición. Yo te puedo decir que hay cosas que yo he recibido de bendición, de lo que en su tiempo sembraron mis antepasados, mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres. Yo tuve la fortuna de haber conocido a mis bisabuelos de 4 a los 3, de mis abuelos de los 4 a mis 2 abuelas. Ese es un gran privilegio y una gran bendición al haber escuchado sus vivencias. Pero de lo que ellos hicieron, yo te puedo decir que hoy en día yo recibo bendición de cada uno de ellos, porque fueron obedientes, aún no conociendo la Escritura, como hoy tú y yo lo estamos haciendo, pero hicieron lo que le agradaba a Dios y estamos recibiendo bendición. Y no solamente yo, sino también mis hermanos, mis hermanas, mis primos y muchos otros más familiares. Dios conocía el corazón de Abraham. Vayamos a Génesis capítulo 18, verso 19. Fíjate la afirmación que da Dios de Abraham. Dice así, porque yo sé, está hablando Dios mismo en primera persona, que mandará, hablando de Abraham, a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Te decía que de mis antepasados no conocieron la Escritura como hoy tú y yo la estamos conociendo, como Dios me ha permitido empezar a conocerla o estarla conociendo. Pero algo te quiero decir. Yo tuve la fortuna de ver a mi bisabuelo
o a mis bisabuelos doblar sus rodillas y levantar sus manos al cielo, repitiendo el Padre Nuestro. Tuve la fortuna de ver a mis abuelas que, aunque no conocieron la Escritura, continuamente nos decían: no se olviden de agradecerle a Dios. Cada semana, el día domingo era el día que tomábamos para agradecerle a Dios por toda su provisión. Mis padres mismos no hacían una actividad el día domingo, que era el día de descanso para ellos de su jornada de trabajo de la semana, sin antes tomar la primera hora del día para ir y agradecerle a Dios por toda la provisión y bendición de la semana. Ahora que Dios me está permitiendo conocer la Escritura, y yo creo que a ti también, ¿cómo no agradecerle a Dios? Y cómo no compartir y declarar y creer lo que dice la Escritura, que en el monte de Jehová está la provisión. Jehová Jireh es nuestro proveedor en todo momento. Repito Génesis 18:19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ahora, mi pregunta es para ti y para mí. ¿Dios también conoce tu corazón como el mío? ¿Dios puede afirmar que mandarás a tus descendientes después de ti obedecer el camino del Señor? Fíjate la tarea que nos está dando el Señor. Hay una tarea muy especial para que nosotros ahora mandemos a nuestros descendientes y les hagamos ver que sin Dios no habrá provisión de la cual requieran ellos en el presente y en el futuro. Quiero concluir. Yo sé que hay mucho más que podemos hablar de Abraham, de esta historia, y posiblemente la semana que entra tomemos otro espacio para tomar ahora de este hombre llamado Abraham. Y podríamos seguir hablando de Abraham, porque si Dios tuvo a bien llamarle el padre de la fe, y uno o el principal patriarca de la nación de Israel, no hay casualidades en la Escritura, recuerda. Y si lo está tomando como ejemplo, bien es para ti y para mí estudiar, escudriñar su vida, porque hay algo más para ti y para mí. Quiero concluir con Proverbios 14:26 en la traducción del lenguaje actual. Un momento vamos a leerlo. Es claro para la provisión y protección. Y te repito, la misma palabra de Dios. No tiene uno que añadirle nada. Ella misma nos da el tema, lo desarrolla y nos da la conclusión. Proverbios 14:26 de la traducción del lenguaje actual nos dice: el que obedece a Dios, fíjate las palabras que dice, el que obedece a Dios ya tiene un poderoso protector para él y para sus hijos. Fíjate lo que está afirmando la palabra. ¿Qué más confianza y seguridad? No olvidemos que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, que no es hombre para arrepentirse, ni hombre que mienta. Lo que Él ha dicho se cumplirá. Tú y yo, algún día tendremos que regresar con Él, y ya no estaremos aquí en la tierra, pero nuestro Dios, a través de su Santo Espíritu, y nuestro Señor Jesucristo, que está intercediendo por hombres y mujeres en la tierra, para que caminemos obedeciendo su voluntad, ellos sí están presentes y estarán presentes aún el día que tú y yo no estemos aquí. Por eso, te repito el texto: el que obedece a Dios ya tiene un poderoso protector para él y para sus hijos. Y esto ya es una cadena, nos dice el libro de Éxodo, capítulo 20, como Deuteronomio 5, donde habla de los mandamientos,
que hasta 1000 generaciones hay bendición de aquellos que le obedecen. Te invito a que hoy y en los días posteriores de lo que Dios te hable, atrévete a soltar todo lo que está deteniendo la bendición de Dios para tu vida y tus descendientes. Oremos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy quiero darte las gracias por tu palabra. E igualmente, Señor, te pido que seas tú quien produzcas en nosotros el querer como el hacer, tomar un tiempo para poder estudiar esta porción de la Escritura de Génesis 12 a Génesis 25 con respecto a la historia de Abraham y sus descendientes. Hay más que puedes enseñarnos para cada uno de nosotros. Y yo quiero pedirte que hagas tú la obra a través de tu Santo Espíritu, trayendo revelación para este tiempo, para lo que cada uno de nosotros necesitamos y que estarás revelando a través de tu palabra, recorriendo la cortina y podamos ver todo aquello que más requerimos nosotros. Y en especial, que seamos valientes para soltar todo lo que está deteniendo la bendición de Dios o la bendición tuya en nuestra vida, que estará siendo derramada también sobre los descendientes. Gracias te damos por esta tu palabra. Prospérala en nuestra vida y prospérala en medio de los tiempos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y recibe un fuerte abrazo desde Aguascalientes. Y no te olvides que la provisión para ti y para mí está en el monte de Jehová. Jehová Jireh será tu proveedor y es mi proveedor. Amén y amén. Bendiciones y nos vemos la próxima semana.